yo lo primero darte las gracias y yo no sé si voy a seguir viniendo a estas reuniones, a estas charlas, porque cada vez que vengo me rompéis los esquemas, ¿no? El año pasado presenté a la TUC y la página web que tengo en la universidad se llama Laboratorio de Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Y viene la TUC y me dice en la charla que el desarrollo sostenible no existe, que es un oxímoron y que no puede haber un desarrollo y que a su vez sea sostenible. Ahora, desde el punto de vista de la cooperación, has planteado una pregunta muy interesante que, aunque muchos también nos la estamos, en el fondo la tenemos interna, que es qué estamos haciendo con la cooperación al desarrollo, lo que estás comentando. Sobre todo que estamos haciendo la cooperación al desarrollo en este momento donde estamos jugando un poco con gente muy joven, que tiene 20 y tantos años y que van a empezar ahora su vida. Yo no quiero seguir hablando, simplemente me voy a mi casa con esa reflexión, a ver si me estoy equivocando. Y sí paso al turno de preguntas. Primero, muchas gracias por la intervención, ha sido muy fructífera. Estamos aquí algunas compañeras de un máster de género y justo hoy teníamos un debate sobre Mohanty y la colonialidad del saber, ¿no? Mi pregunta iba respecto a este debate que hemos tenido hoy en clase, ¿qué papel nos puede quedar a algunas de nosotras como feministas, blancas, occidentales, académicas, en el proceso de decolonización? Hablábamos un poco en clase sobre si de alguna manera estábamos ejerciendo ese poder cuando hablábamos nosotras mismas de decolonización y cómo podríamos superar esa contradicción. Bueno, un poco por el mismo sitio. ¿Qué sería esto de cuestionarnos nuestros privilegios estando en una u otra postura de poder, ¿no? O sea, en un sitio oprimido, ¿cuál sería un ejercicio decolonial? Y en un sitio privilegiado, ¿cuál sería un ejercicio decolonial? Entendiendo que estos términos también son coloniales, ¿no? Que nosotras aquí nos podemos entender porque estamos en la academia. Es que creo que estamos en el mar de la contradicción, ¿no? Es decir, que ¿quién se atreve a hablar de privilegio desde una tarima, ¿no? ¿Quién se atreve a hablar de privilegio desde un sueldo universitario? Pero es que tenemos que hablar de eso. O sea, esa es la contradicción, ¿no? Es decir, la cuestión entonces, hablando de contradicciones más en el terreno del feminismo, pues es cómo podemos seguir hablando de las mujeres, aunque seamos postestructuralistas. Es decir, ¿tiene sentido todavía la categoría mujer? ¿Podemos seguir hablando de saberes, aunque resulte que no nos guste en cierta forma de saber porque creemos que forman parte de la geopolítica? Pero ¿valen todos los saberes? ¿Sirve lo mismo lo que venga a decirme cualquiera de mis colegas que no tienen ni idea de feminismo que lo que pensamos y trabajamos las compañeras que llevamos años dedicándonos a esto? ¿Sirve igual? Entonces creo que a veces en las panorámicas generales cuesta trabajo, entiendo tu posicionamiento y lo veo súper útil, pero creo también que hemos de partir del reconocimiento de que estamos todas en un mar de contradicciones. Entonces, ¿cómo lo navegamos? Sería la cuestión. Hace tiempo que vengo leyendo o escuchando más bien un concepto un término que hablan del trauma de la descolonización. Si desde el feminismo decolonial o desde tu propia experiencia, pues este término, porque a mí me genera contradicción y creo que no es muy acertado. Dentro de la lógica que he explicado entre el cambio social que viene entre el trabajo entre los victimarios y las víctimas en una desigualdad social, ¿cuál sería entonces la contradicción dentro de la cooperación al desarrollo entre un occidente victimario que intenta trabajar con unas víctimas de tercer mundo? ¿Qué diferencia habría entre, por ejemplo, un hombre feminista o un hetero que trabaja también por la igualdad? ¿Qué diferencia hay aparte de ser, por qué esa discriminación? ¿Cómo un hombre feminista puede actuar para no ser excluido del feminismo? Porque si actúa en los parámetros de las feministas, es muy fácil, tanto desde el punto de vista de la mujer feminista como de la jerarquía que tú hablas del estatus, pues que está un poco fuera de lugar en todas partes. Y entonces, ya que yo creo que tú lo has elaborado bastante bien, pues yo te lo pido casi como si me puedes dar un camino, algo, para que yo en un momento determinado pueda, porque me siento defender algo en lo que creo que no tendría que trabajar, pero como existe tengo que estar ahí.
Bueno, voy a empezar por la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Rosa. Por lo que plantea Rosa, porque tal vez es lo más general que tendríamos que pensar, ¿no? ¿Cómo resolver la contradicción? Yo estoy de acuerdo que una de las consecuencias de esta historia, ¿no? Esta relectura de la historia es precisamente estar en la paradoja. Y la academia es el mejor ejemplo, y bueno que lo trajiste en ese sentido. Por ejemplo, cuando estamos chiquitos y chiquitas, lo primero que tenemos que hacer es ir a la escuela. Y ese ir a la escuela son los primeros pininos, digamos, para ir preparándote para ir ascendiendo socialmente, ¿no? Y para ir preparándote para fundamentalmente el mundo laboral y el mundo del ascenso del prestigio. Entonces pasamos primaria, pasamos secundaria, etcétera. ¿Para dónde vas tú? Para la universidad. Y después termina tu pregrado y luego del pregrado, ¿qué vamos a hacer? No, tengo que hacer una maestría porque imagínate que no me pagan ni un peso. Y luego cuando estás en la universidad no te dan y es mi caso, no te dan ¿cómo se llama esto? De planta, un trabajo de planta porque no tienes doctorado, ¿no? Y eso lo podemos ver en todos los sentidos de la vida, casi en todos, ¿no? Que tiene que ver esta lógica del ascenso social en torno a eso. Y esa es la gran paradoja. Yo siempre digo que en las universidades no hacemos descolonización. Y lo dije los otros días en la charla de aquí, porque hacer colonización en torno a la academia tendríamos que hacerla desaparecer. Es decir, como el centro privilegiado del poder. Pero eso lo podemos decir con el Estado, eso lo podemos decir, digamos, con diferentes instituciones que la modernidad occidental creó. Lo que pasa es que de la noche a la mañana es muy difícil hacer eso, porque, por ejemplo, yo no tengo una herencia que me deja ni mi mamá ni mi papá, ni mi tía, ni mi abuelita, ni nadie, ¿no? Yo tengo que trabajar. ¿Y dónde yo trabajo? ¿Cuáles son las posibilidades que podemos hacer para trabajar? Y era una de las cosas que, por ejemplo, nosotros le decíamos a las autónomas en los 90, 90 y pico, casi 2000, que tenían bastante privilegios de clase. Cuando ellas nos decían a las que teníamos que trabajar, que qué coincidencia además que éramos la más racializada, no, que la autonomía, una puede hacer el huerto y la cosita y no sé qué. Claro, tú puedes hacer un huerto si tienes tierra. ¿Y quiénes tenían tierra? Ellas tenían tierra, yo no. Entonces, esa es la contradicción. Ahora, yo lo que creo es que en cualquier contradicción hay que salir de la contradicción. La pregunta es cómo vamos a salir de la contradicción. Yo creo, y es mi práctica, si sirve no sé, ¿no? Que así mismo como yo trabajo en la universidad, que además lo tengo clarísimo que en la universidad yo no hago revolución. Yo estoy aquí fundamentalmente como activista y como académica. Por eso estoy aquí arriba, porque yo también creo que estos formatos hay que cuestionarlos. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero no en una jornada donde hay ponentes. Tendríamos que pensar la jornada de otra manera. Grupos de trabajo, preguntas generalizadoras. Bueno, las feministas sabemos mucho, no solamente las feministas, mucha gente que hace ese tipo de cosas. Que yo soy una privilegiada en este momento en esta relación, sí, yo soy la que estoy hablando. Y a ustedes, si les gusta o no les gusta, a mí no les conozco. Ahora, a mí sí me interesa, y es mi responsabilidad, por lo menos colocar las cosas críticas que yo creo o que desde mi punto de vista y la experiencia crítica me ha servido a mí y le ha servido a otras, sobre todo a esas otras que son las otras del feminismo o que se han constituido como tal, ¿no? Y no quiero estar aquí como un testimonio. Yo hoy soy la teórica y eso yo me lo he ganado, mira, inclusive haciendo este performance de la crítica o chicuriel, porque muchas veces me invitan para eso, para dar un buen debate, y yo estoy consciente de eso, pero a mí sí me interesa, y me interesa porque yo creo que tenemos que reforzarnos como movimientos sociales, con una perspectiva crítica, pero estoy de acuerdo que los privilegios es una cuestión de relación, depende, o sea, yo puedo ser tan machistas en un tipo de relación determinada, inclusive puedo ser racista en una determinada relación, y eso es lo que tenemos que estarnos revisando. No solamente los hombres, no solamente las blancas, no solamente, o sea, todos y todas quienes estamos en relación, tenemos que ver hasta qué punto reproducimos, hasta qué punto no, porque no es cierto que ninguna de nosotras y nosotros y nosotres estamos fuera de eso. Ahora,
políticamente, históricamente, a mí sí me interesa destacar una relación histórica del cual ustedes forman parte y yo también. Y cuando yo venga a Europa, lo voy a decir siempre. No por ti, Rosa, en particular, sino esta construcción histórica que se hizo, yo creo que ustedes tienen que hacerse cargo. Y a propósito de la pregunta sobre cooperación internacional, ¿por qué ustedes no le llaman reparación? Porque lo que realmente, y es un sentido totalmente distinto en términos políticos, lo que tendría que hacer este norte, y puede ser España como pueden ser otras cosas, es reparar más de 500 años de colonización histórica y no seguir continuando neocolonizando con unas actitudes muy lindas. De hecho, yo tengo muy buenas amigas en la cooperación internacional, que conste, pero a mí eso no me basta para realmente hacer una transformación social. Hay que criticar lo que significa esa relación entre el norte y el sur, y en la medida que lo sigamos haciendo, vamos a seguir colonizando. Yo eso lo tengo clarísimo, nadie me va a sacar de ahí, por más intención personal que haya. Y el movimiento social que critica la cooperación internacional del norte tiene que pararse para decir, no, ustedes no van a reparar, y no solamente aceptar, como hacemos allá también, ¿no? Aceptar condicionamientos para dar el dinero, agendas para dar el dinero, forma de organización para dar el dinero. Además, quienes dan el dinero en la lógica de la cooperación internacional es de aquí para allá, cuando ese dinero hace rato que es nuestro, ¿no? Esa sería mi respuesta. ¿Cuál es el papel de la feminista blanca? Y lo voy a relacionar con la pregunta del hombre que no encuentra el feminismo, que es excluido. Esa respuesta yo no se la voy a dar, porque eso es una respuesta que ustedes la tienen que buscar. Yo lo que creo que tendría que pensar qué es lo que significa, si realmente quieren ser antirracistas, no sé qué, cuál es el privilegio que tienen, además de la melanina, que no es solamente un asunto de melanina. Y voy a poner un ejemplo, que puede ser una pista en este momento muy interesante. En torno al tema del extractivismo, que yo no sé el nivel, si ustedes saben el nivel de desastre que esa vaina está provocando, humano. La mayoría de las multinacionales salen de aquí del norte, de este norte. Estoy de acuerdo que el sur-norte es una cosa complicada, pero salen de aquí del norte. Europa, Estados Unidos, Canadá y China. Bueno, China no es norte, pero digamos, de ahí. En vez de irse a República Dominicana o a Haití o a México, acompañar las comunidades como cooperación internacional y darle un proyecto, ¿por qué aquí no se articula un movimiento grande en contra de las jodidas multinacionales que son de aquí? Y eso sí sería solidaridad transnacional, no sería cooperación internacional. Esas son las cosas que necesitamos para realmente fortalecer los movimientos transnacionales. O sea, la transnacionalización de la política no se hace solamente si ustedes van allá, porque generalmente son ustedes que van allá, porque tienen más posibilidades, ¿no? Aunque también hay que vienen de allá para acá, pero en condición de migrantes, yo creo que podemos hacer eso. Y quienes estamos articulados en un movimiento fuerte, porque cada vez más fuerte, porque nos están matando los líderes. Berta Cáceres es el mejor ejemplo que yo creo que conmocionó al mundo. Pero hay tantas Bertas Cáceres y hay otros Bertos Cáceres, ¿no?, que no tenían el perfil de Berta. Berta era mi amiga y sé cuáles fueron las estrategias, digamos, de protección que Berta logró, todo lo que hizo, y sin embargo la mataron. Imagínense eso de Berta con el perfil que tenía. Los líderes campesinos, etcétera, que están matando todos los días, afros, indígenas, es todos los días y no se sabe ni siquiera en la noticia, por defender el territorio, porque el territorio no es mercancía aquí. El territorio es un tejido social, forma parte de su tejido social. La naturaleza tiene sentido, no tanto derecho como en Ecuador, ¿no?, sino que tiene un sentido distinto. Las montañas hablan, la laguna habla, la tierra tiene otro sentido para la gente, ¿no? Y si eso no se entiende, estamos pensando solamente en un tipo de racionalidad que ha sido fundamentalmente occidental,
con el tema del capitalismo, que se entiende que la tierra es un asunto fundamentalmente de mercancía. Entonces yo creo que acciones como esas, como otras, ¿no? Yo hice mi tarea como antirracista, no sé qué, y la estoy haciendo, pero yo creo que la gente del privilegio se tiene que pensar, porque yo no se lo voy a decir, solamente de una idea porque me interesa, que yo creo que tenemos que hacer movimientos más transnacionales y más solidarios, realmente desde ese lugar, no tanto desde la cooperación. No, el patriarcado no ha desaparecido. De hecho, yo creo que las categorías políticas no desaparecen de la noche a la mañana. Yo creo que se problematizan, yo creo que se amplían, yo creo que... O sea, yo creo que a mí, a pesar de todo lo que se ha revisado la categoría mujer, me sigue sirviendo. Y me sigue sirviendo solamente para decir que no quiero ser una mujer. Porque una mujer, otra vez la pregunta, para mí una mujer es el lugar de la opresión. Ahora, es desde ese lugar de la opresión, porque somos mujeres que a muchas de esas nos han jodido la vida. Pero no solamente por ser mujer. A Berta Cáceres, por ejemplo, no la mataron por ser mujer, sino por ser mujer, por ser una indígena lenca, porque se opuso a la transnacional, etcétera, etcétera, etcétera. No desaparece la categoría, pero la categoría, primero, no puede estar sola. Segundo, hay que pensar para qué usamos la categoría. Y eso sucede también con el concepto del patriarcado. Por supuesto que nos sirve, pero hay que ponerle apellido. Mientras más apellido y más problematizaciones le pongamos a todo lo que utilizamos, digamos, como categoría, porque es que las categorías tienen sentido en el contexto y en la relación. ¿Y para qué me sirve? No una vaina así traída de los moños sin especificar, ¿no? Por ejemplo, yo, cuando me dicen, ella es feminista, no, yo, espérate, sí, yo soy feminista, pero con muchísimos apellidos. Porque no me quiero parecer al feminismo hegemónico. Bastante daño que me hizo a mí y al feminismo mismo, ¿no? Y el papel de las feministas blancas, la palabra descolonización, cómo aportar, bueno, tiene que ver un poco con la misma pregunta. De verdad, yo creo que hemos sido inteligentes, hemos sido creativos y creativas, y en este caso, pues obviamente, Fanon decía que la descolonización era un acto violento, así como fue violenta la colonización. Violento en ese momento, él decía, porque él estaba luchando en la guerra de Argelia, que era la lucha armada. Yo creo que hoy ya no es la lucha armada y estamos evidentemente clarísimos, por lo menos yo que vengo de un país donde tiene 52 años de guerra, donde hay un plebiscito que se dice no a hacer la paz, la vaina más rara del mundo, ¿no? Que no queremos la lucha armada por las implicaciones que tiene la lucha armada, no porque yo soy de las buenitas que si un tipo viene a matarme yo no lo voy a matar, sí lo voy a matar, clarísimo. Autodefensa se llama eso, más que violencia. Pero sabemos que la lucha armada está también imbricada con el tema del militarismo, y el militarismo está imbricado con el tema de la venta de las armas, y la venta de las armas es una industria que ciertos países tienen esa industria. Por tanto, me voy a oponer a ese tipo de cosas. Se me fue el hilo, espéreme. Ah, sí, a eso, gracias. Y por supuesto que la descolonización, bueno, y no sé si es violenta, es autodefensa, diría yo en este caso, que tiene que ser, de verdad tiene que ser un proceso muy profundo en todos los sentidos, desde las maneras de hacer economía, desde las maneras de hacer el conocimiento, desde las maneras, todo eso es complejo. ¿Que lo podemos hacer? Sí, que nos va a llevar tiempo muchísimo, pero hay que hacerlo. O si no queremos el mundo que queremos, estamos en el mundo que estamos, y estamos siendo cómplices de ese mundo que todavía nos quejamos diciendo, este mundo tan jodido que está, entonces no sé qué, ¿no? Eso como una... Entonces, ¿qué hacemos en ese sentido? Y hay muchas cosas que se están haciendo, que a eso voy para abrir la esperanza, ¿no? Si ustedes ven los barrios, por lo menos lo de América Latina y el Caribe, Avia Yala, si ustedes ven los barrios, la señora que le dan, pon tú 10 pesos, y 10 pesos es nada, para poner una cosa común.
que tiene 5 hijos y no sé qué, esa señora con esos 10 pesos históricamente ha hecho muchísimas cosas. Darle de comer, incluso se va a poner, pone su novela, va donde la señora y le dice, dame 5 pesos más y préstamelo que te lo pago mañana. Hasta la cooperativa, hasta una vaina que le dicen en mi país, el SAN, que es que se prestan entre señoras, etcétera, etcétera. Eso, frente al capitalismo, es una actitud decolonial, práctica decolonial. Es decir, todos los días la gente tiene práctica decolonial. El problema es que si nos descolonizamos del saber, la vamos a ver. Si no, no lo vamos a ver. Si empezamos a ver esas prácticas que todos los días vemos, individuales, colectivas, en países, en regiones, etcétera, todos los días las vamos a ver. Porque si no, la gente no sobreviviría ante este capitalismo depredador, racista, misógino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay que cambiar la mirada. ¿Qué vamos a ver? Esa es la pregunta. ¿Qué vemos para validarlo? Y en ese sentido yo creo que se van a abrir miles de posibilidades como hasta ahora. Si no, los indígenas, la gente negra, la gente campesina ya hubiera estado asesinada totalmente y no lo está. Y las mujeres tampoco, a pesar de los feminicidios, a pesar de la misoginia, a pesar de todo eso. Entonces yo creo que, es más, no, iba a decir una cosa, pero es mentira, mejor no la digo. Eso, yo creo que hay que cambiar un poco la mirada de qué es lo que estamos haciendo, y yo particularmente, por eso es importante que en mi presentación aparezca la tremenda revoltosa, una batucada feminista. Porque es más fácil para mí, o sea, la lógica del prestigio, decir, oye, Curiel, escribir el artículo tal, el libro tal, no sé qué, no sé qué. No, eso es muy importante. La irreverencia. Exacto. Pero además es una práctica política autónoma que se hace, no de la escritura, sino desde el arte, que trabajamos en colectivo, que somos autogestionarias, que nos ponemos en las calles, es decir, son maneras, para mí, decoloniales de hacer la política feminista. Y además no es una batucada solo de feministas. Somos feministas antirracistas, anticapitalistas, más todos los anti que ustedes se pueden imaginar. Y yo creo que esas son, para mí, experiencias que son súper importantes de retomar, digamos, como propuestas válidas, interesantes. Y hay muchísimas en nuestros pueblos, en nuestros barrios. Lo que hay es que verlas y aprender y repetir.